Buenos días. Todavía confinados por el coronavirus, iniciamos hoy nuestra quinta lección sobre republicanismo y democracia. En la última, la lección 4, vimos el cristianismo de Pablo. Hoy vamos a dar un gran salto en el tiempo y nos vamos a trasladar al Renacimiento temprano, al primer Renacimiento italiano, para detenernos en el llamado humanismo cívico. Esto es una importante inflexión del pensamiento político que se produce en Florencia a principios del 480, es decir, a principios del siglo XV. Veremos lo que supuso para la tradición republicana y su relación con la herencia del cristianismo. Bien, el Renacimiento es un fenómeno cultural diverso y complejo. Es un punto de inflexión en la historia del arte y del pensamiento que mira hacia el mundo antiguo, pero también hacia el futuro. En el Renacimiento despierta la ciencia moderna, por ejemplo, rompiendo con la gran tradición escolástico-aristotélica, al tiempo que se recupera el canon de belleza clásico y aquella sensibilidad artística que se reapropia de la sensualidad mundana de la antigüedad perdida en el medievo. Pues bien, en el ámbito del pensamiento político ocurre algo parecido. Hay una vuelta a la tradición republicana clásica y a la vez se están estableciendo los parámetros del pensamiento político moderno, de la ciencia política moderna. Maquiavelo, lo veremos en su momento, es el más claro exponente de esta particular inflexión, de esta posición de encrucijada entre el pasado y el futuro. Bien, en cualquiera de los casos, la brecha que se abre en el pensamiento político, en el arte, en la ciencia, esta brecha que se abre en el Renacimiento, se abre en confrontación con la cultura cristiana del Trecento y su principal bastión institucional, que es la Iglesia. Porque claro, como dice el gran historiador belga, uno de mis historiadores preferidos, Henri Pirenne, dice, hasta el Renacimiento, la historia intelectual de Europa no es sino un capítulo de la historia de la Iglesia. Pues bien, a principios del siglo XV, a principios del 480, emerge en Florencia, a la que se llegó a conocer como la Nueva Atenas a orillas del Arno, se produce en Florencia, digo, lo que desde Hans Baron, el gran estudioso de ese renacimiento temprano italiano, conocemos como humanismo cívico, una corriente de pensamiento que se propone directamente la recuperación de la tradición republicana de la libertad, o como se decía entonces, del vivere libero, del vivir libre. Bien, la figura central de este humanismo cívico es Leonardo Bruni. Ya desde su Laudatio, su célebre Laudatio de la ciudad de Florencia, Laudatio Florentinae Urbis, de 1403-1404, Bruni se va a mover entre la teoría y la historia. Y esto es importante porque, claro, la nueva visión desde el punto de vista teórico, la nueva visión del hombre y la sociedad que va a proponer, a su vez va a exigir volver la vista atrás y repensar el pasado de una manera nueva, es decir, recuperar cierta memoria, desenterrar y rehabilitar personajes e ideas que habían quedado sepultadas o denigradas. En realidad el pasado histórico nunca es un banco muerto de datos y reliquias, sino una especie de cuadro siempre por terminar, que se hace y se rehace condicionado por las necesidades y las inquietudes del presente. Así, lo primero que hace Leonardo Bruni es rehabilitar, y esto tiene todo el sentido del mundo, rehabilitar a la Roma republicana frente a la Roma imperial. Es decir, alzaprimar la Roma republicana, poner el foco en ella y convertirla en modelo para el presente. Bien, ¿qué implicaciones tiene esa vuelta a la Roma de los senadores, de los cónsules y los tribunos de la plebe? Para empezar, una decisiva que podrá sorprendernos. Y esta es devolver la dignidad y el prestigio moral de los asesinos de César. Repito, los asesinos de César. Había que rehabilitarlos. Y esto, desde luego, no es ningún capricho
de Leonardo Bruni. Todo lo contrario, esa rehabilitación moral de los asesinos de César es una necesidad política, porque César representa la tiranía y sus asesinos las libertades republicanas. Y ocurre, además, y esto no es, digamos, baladí, ocurre que la tiranía, como forma de gobierno, en las principales ciudades-estado italianas o el absolutismo en los emergentes estados modernos son las formas políticas dominantes en este renacimiento temprano. Basta recordar el nombre de los Visconti de Milán y nos haremos una idea del peligro de las tiranías del Renacimiento en el momento en que Florencia se propone reivindicar su propia libertad republicana y el humanismo cívico como visión del mundo. De todas formas, la memoria de César, esto es importante, la memoria de César gozaba de gran prestigio en el humanismo del siglo anterior, esto es, del Trecento. Su figura central, Dante, lo rescata en la Divina Comedia. César armado, de rapaz mirada, dice, y lo sitúa en el limbo de los justos no bautizados junto a un selecto grupo de spiriti magni de la antigüedad, de grandes figuras de la antigüedad. Y a la vez Dante es despiadado con sus asesinos, con Bruto y con Casio, a los que condena en el 9º círculo del infierno, asimilándolos a Judas. Dice Dante, a este la mayor parte le ha tocado, es Judas Iscariote, cuya testa está en la boca y patalea airado. El del rostro renegrido es Bruto, que el dolor no manifiesta. Casio, el tercero, es alto y fornido. Pero los tres están, ya digo, en este 9º círculo del infierno. Pues bien, recomponer la memoria de los asesinos de César suponía, paralelamente, otra gran operación de rehabilitación, es decir, rescatar la memoria de Cicerón del molde medieval en que el Trecento lo había comprimido. Por ejemplo, cuando Petrarca descubre en 1345 en la biblioteca de la Catedral de Verona las cartas a Ático de Cicerón, tuvo que afrontar la evidencia de que Cicerón no era sin más ese sabio estoico partidario de la quietud filosófica, de la soledad del estudio y de la imperturbabilidad del alma, que era la imagen que de él se había formado el medievo, sino un ciudadano de carne y hueso, implicado en el tumulto político de la República y un hombre además con manifiestas debilidades de carácter. La decepción de Petrarca ante tal descubrimiento se expresó en su famosa carta de acusación y reproche al espectro de Cicerón en el Hades. Esto es lo que le reprocha al gran humanista toscano, cito, ¿por qué te implicaste en tantas contiendas e inútiles disputas y abandonaste la calma tan conveniente a tu edad, a tu posición y a las vicisitudes de tu vida? ¿Qué vano esplendor de la fama te condujo a una muerte impropia de un sabio? Y critica también que, como filósofo que era, no se hubiera retirado a la campiña a meditar sobre la vida eterna, en lugar de aspirar a las fasces consulares y los triunfos militares. Para Petrarca, aquellos tiempos turbulentos del final de la República Romana ya no reclamaban la libertad, sino la alabada y probada clemencia de César. De igual modo, los turbulentos tiempos del Renacimiento reclamaban la quietud del filósofo bajo la protección de un monarca clemente, y Petrarca no se cansó de alabar y buscar la protección de esos césares del Renacimiento, muchas veces amantes de las artes, del pensamiento y la ciencia, pero tiranos al fin y al cabo. Muy al contrario, el humanismo cívico florentino, contra Petrarca, contra Dante, celebra a ese Cicerón volcado sobre la cosa pública, porque su interés primero radica en recuperar el ideal de la vita activa civilis, de la vida activa civil, propia de la ética republicana clásica. La libertad republicana exigía ciudadanos comprometidos con el destino común de la ciudad, que no temieran a las tentaciones del siglo, sino todo lo contrario, que estuvieran deseosos de poner sus mejores talentos y energías al servicio del Estado, de ejercitarse en el amor a la patria y de entregarse de lleno al afán de gloria, a la gloria ecupiditas. Amor a la patria y afán de gloria. ¿Recordáis al Salustio de la Conjuración de Caterina que ya vimos en una lección anterior? ¿Recordáis cuánto reclamaba estos dos grandes ideales republicanos? Pero claro, Salustio
los oponía al lujo y la avaricia, es decir, a los dos grandes venenos que según él corrompieron a la República después de la derrota de Cartago. Obviamente, lujo y avaricia también había y mucho en la Italia del Renacimiento, pero Bruni además tiene a sus espaldas 13 siglos de cristianismo, mientras que Salustio solo tenía la memoria de una república romana sana y fuerte. Por lo tanto, la oposición en Bruni es otra, porque el amor a la patria y el afán de gloria, decisivos en la ética republicana del vivere libero, de la vida libre, eran ideales que chocaban de lleno con la moral cristiana. El vivere libero implicaba la virtud cívica, y esta era de una mundanidad intragable para la moral cristiana, tan obsesionada por el pecado que anida en el alma humana como atenta a las 1001 tentaciones que acechan en el mundo real. Defender a Cicerón, rehabilitar a los asesinos de César, era tanto como defender la vida activa de la denigración a que la había sometido el ideal monástico de la vida contemplativa, un ideal que además gozaba de enorme prestigio en la Edad Media desde la Reforma cluniacense. Una vida tan retirada del mundanal ruido, pero también tan deudora de la antropología paulina y agustiniana. Por lo tanto, detrás del sabio estoico reclamado por Petrarca estaba el monje, y detrás del monje estaba el humilde súbdito de la epístola a los romanos, aquel, recordemos, que obedece a la autoridad sin atreverse a su vez a mandar, como si se le pide al ciudadano de las repúblicas antiguas, obedecer cuando toca, pero también saber mandar. Vemos pues cómo la historia se da la vuelta en el 480. Pablo se dirigía a los romanos, al mundo pagano antiguo, para anunciarles su nuevo mensaje, su cristianismo. Ahora, en el Renacimiento, cabría decir que Leonardo Bruni se dirige al cristianismo de Pablo para anunciar la recuperación de la virtud romana. Bien, sea como fuere, una vez resuelta la tensión entre la virtud antigua y la moral cristiano-moderna, entre el amor a la patria y el amor a Dios, es decir, el amor patriae y el amor dei, entre las tentaciones del siglo y las promesas del cielo, una vez resuelta esta tensión, pudo el humanismo cívico florentino afilar sus argumentos contra el poder despótico del Estado y contra la muy real amenaza de las tiranías circundantes y muy especialmente la de Gian Galeazzo Visconti, duque de Milán, que muy cerca estuvo de conquistar Florencia. Bien, en la obra de Leonardo Bruni, miembro desde 1427 hasta su muerte en 1444 de la Cancillería de Florencia, están contenidas las ideas fuerza, el armamento pesado, que luego ampliará y decantará la generación de Maquiavelo y Guicciardini casi un siglo después. ¿Cuáles son esas ideas fuerza de la tradición de la libertas republicana que recupera este humanismo cívico de Leonardo Bruni? 1. La relación de dependencia entre la libertad y la forma de gobierno popular. Nosotros, escribe Bruni en la Oratio Fúnebre de 1428 refiriéndose a los florentinos, nosotros no temblamos ante un señor ni somos serviles ante el poder de unos pocos. 2. La idea de la igualdad cívica de todos los ciudadanos como precondición de la libertad de todos. Y en concreto, la igualdad ante la ley y la igualdad de acceso a los cargos públicos. 3. Que esa igualdad cívica, la paridad y la igualdad, como se decía antes, paritas et equalitas, solo podía lograrse limitando el poder de los grandi, de los grandes, es decir, de la vieja nobleza y de la gran burguesía, y mediante el control de los magistrados, es decir, mediante lo que hoy llamaríamos accountability y rendición de cuentas. 4. La preferencia por las constituciones mixtas en el sentido aristotélico, es decir, por la mezcla entre el gobierno de los pocos y el de los muchos, pero con el acento puesto en el elemento intermedio, en los mezzani, como después repetirán Maquiavelo y Gianotti. 5. La relación entre libertad y grandeza o prosperidad, otra idea muy querida de Maquiavelo. Dice Bruni, es maravilloso ver el enorme poder que tiene este acceso a los cargos públicos
cuando se le ofrece a un pueblo libre a la hora de despertar los talentos de los ciudadanos, pues donde se da a los hombres la esperanza de alcanzar el honor en el Estado, adquieren el coraje y se elevan a un plano más elevado. Donde se les priva de esa esperanza, se vuelven ociosos y pierden su fuerza. Bruni fija finalmente, en sexto lugar, la idea tan característica del republicanismo histórico, anterior y posterior al 480, de la superioridad de la milicia cívica y del ideal del ciudadano soldado frente al vulnerable sistema de ejércitos mercenarios dominante en Florencia desde que la ciudad aboliera el servicio militar en 1315. Fija la idea y recupera su justificación clásica, que está como tantas otras cosas en Aristóteles, esta vez en un célebre paso de la Ética a Nicómaco en el libro tercero, en el que, discurriendo sobre el valor cívico, dice Aristóteles, cito, los soldados profesionales se arriesgan al principio creyendo ser más fuertes y al darse cuenta de la realidad huyen, porque temen la muerte más que la vergüenza, mientras que las fuerzas de los ciudadanos resisten hasta la muerte. Fin de la cita. No por casualidad, antes de escribir el De Militiae de 1421, Bruni había traducido al latín precisamente la mencionada Ética de Aristóteles. Bien, esta literatura del humanismo cívico con Bruni a la cabeza se produjo en el primer cuarto del siglo XV florentino, ya lo he dicho. Sabemos que Florencia sucumbiría primero al poder de los Medici a lo largo del siglo XV y que luego también terminaría sucumbiendo a la señoría, es decir, a una forma despótica de gobierno, y que enterraría sus libertades republicanas después de 1512, es decir, después de la caída de la República. Pero el humanismo cívico ya había echado su semilla en la cultura política florentina. Por eso, no ha de extrañar que para 1513, un año después del hundimiento de la República y casi un siglo después de Bruni, hubiera escrito Maquiavelo el primer libro de sus inmortales Discorsi. Por la misma época, el otro gran pensador de esta generación, el noble Guicciardini, volvía de su misión diplomática por tierras españolas y fijaba su visión aristocrática de la Constitución florentina en su importante discurso di Logroño. No mucho después, Gianotti, discípulo de Maquiavelo y plebeyo como él, escribiría su De la República de Veneziani y también su República Fiorentina. Por lo tanto, en sus dos vertientes, elitista o popular, esta irrepetible generación de pensadores políticos legaba al mundo moderno un poderoso instrumental analítico y conceptual para la defensa de la libertad civil y política. Pero ya no sería Italia, ni siquiera el mundo mediterráneo, quien aprovecharía y relanzaría ese legado. A partir de aquí, la tradición republicana da la espalda al Mediterráneo, el mar que la vio nacer, y se vuelve hacia el Atlántico. Pero de esto hablaremos en lecciones subsiguientes. Bien, hasta aquí nuestra quinta lección sobre humanismo cívico. Feliz confinamiento y hasta la próxima.